Bienvenidos como siempre un día más a este Digital Palmero Palmerú. Miren, hay muchos temas que se nos están dando día a día o en nuestro día a día en esta isla. Pero bueno, hay uno que a mí me preocupa de manera especial, que es los problemas que podemos o no podamos tener con la Dirección General de Costas, no del Gobierno de Canarias, sino del Gobierno Central. Recuerden que las competencias están repartidas de aquella manera. Entonces, hace 2 semanas, el director general de Costas, Tony Acosta, del Gobierno de Canarias, y el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, se trasladaban a Madrid para hablar, entre otras cosas, supongo, de, recuerden la multa que tenemos que pagar todos, aunque la decisión lo tomase uno, pero la pagamos todos, de 1.700.000 euros por pasar los tubos por la Fajana. Entonces, de ese tema es uno de los que me preocupa. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos aquí al director general de Costas? Pues para hablar de eso. Tony Acosta, director general de Costas. Bienvenido, como siempre, Palmero, amigo. Muchas gracias y bien hallado, como siempre. Bien. Lo dije bien, lo expresé bien. Lo expresó usted perfectamente. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, yo creo que nos hemos marcado también el objetivo desde la Dirección General de Costas Canarias, porque uno de los grandes problemas, Jorge, es la gran confusión que existe. Hoy me reunía con los vecinos de San Cristóbal, del barrio San Cristóbal en Las Palmas, con todo el problema que viene un poco derivado del temporal, pero que es un problema muy viejo, un barrio de en torno a 1400 de la fundación de Gran Canaria, ¿no? Y ellos, claro, cuando le hablas de costas, me dice, es que hay 2 costas. Le dije, sí, Es verdad. hay 2 costas. Está Costas Canarias y Costas España, o Estado, como lo quieras llamar. En ese sentido, tenemos que, primero, hacer mucha didáctica a la hora de explicarle a la gente el por qué y el cómo, pero por otro lado también nosotros lo que queremos en todo momento es intentar buscar las soluciones para Canarias, en especial para La Palma, en una mesa con diálogo. Yo le decía en esa reunión a la directora que yo no quería estarme peleando con ella durante lo que queda de legislatura, estos 3 años, que lo que quería era crecer, quería ser un ejemplo de gestión y de desarrollo en el propio litoral, con respeto al medio ambiente, pero al mismo tiempo analizando desde un punto de vista ambiental y ambicioso el principal motor que tenemos en Canarias, que es el turismo, que en un 80% aproximadamente está ubicado en el entorno del litoral. En esa línea nos fuimos a Madrid con el presidente del Cabildo para tratar diferentes asuntos, no solo el tubo, lo que pasa que quizás el tubo era el de mayor actualidad, pero también tratar asuntos como Fuente Santa, tratar asuntos como el desarrollo de Tazacorte, combinando ahí en Tazacorte todo lo que es la parte de costa con puertos y con la propia Fajana, hablar un poco del volcán y de esa Fajana en la que tenemos que empezar también a buscar soluciones. Hablamos de Puerto Nao, hablamos de Mazo, hablamos de varios lugares en la isla, hablamos de Maldonado, en Santa Cruz de la Palma, que necesitan inversiones, yo creo que ambiciosas, en las que tenemos que poner cabeza entre todos y esfuerzo entre todos para desarrollarlas. Y eso, qué mejor que el presidente del Cabildo y el director general de Costa, que en este caso coincide que es de La Palma, para plantear esas cuestiones en Madrid. Tony, hay también otros problemas que tocaremos más adelante, pero a ver, el comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, hablaba hace un par de semanas también en una entrevista de que la solución ideal, entre comillas, ¿no?, debería ser poner otro tubo ya fuera de la Fajana, evidentemente, y cuando ya estuviese el agua disponible para los agricultores, retirar el que está en la Fajana, que es el gran problema, y recuperar la zona. Yo no sé cómo se puede recuperar una zona de esas características después de haber hecho lo que se ha hecho, ¿no? Lo veo bastante complicado. Pero claro, estamos hablando de una inversión, pues si el tubo que está ahora mismo puesto costó 5 millones, pues como mínimo estamos hablando de 10 millones. Se contempla dentro de Costas Estado, porque evidentemente no es cosa del Gobierno de Canarias, dentro de Costas Estado, esa posibilidad. A ver, vamos a ir por capítulos, para que la gente nos entienda. Primero, tubo de la Fajana, mal ejecutado sí o sí, sanción de Costas de en torno a 1.700.000, y de repente nos enteramos que se nos amnistía y que ese expediente, muy entre comillas, se caduca, ¿no? La pregunta es ¿por qué o para qué?
pues realmente la caducidad del expediente, que creo que no pedía prudencia yo en ese momento, que no se saliera con el pecho inflado a hablar de esa caducidad, era para reaperturar el expediente de nuevo con una sanción mayor. Hay un informe, y ya nos han avisado así, hay un informe de un abogado del Estado que dice que 1.700.000 es poco y que hay que poner una multa mayor. La multa estará por encima de los 2 millones de euros, puede estar en torno a 2.200.000 por un poco lo que me han trasladado, y eso es una sanción que, aunque nos vayamos al juzgado, al final es una sanción que está en el Estado y que tendremos que afrontar, que no tiene expectativas de que sea muy buena, porque al final cuando las cosas se hacen mal. El pecado existe, el pecado se mantiene, se puede intentar pedir disculpas, penas y tal, pero el pecado es pecado. Esa es la primera parte del capítulo 1. ¿Qué llevábamos nosotros? La alternativa es decir, oye, vamos a buscar una solución. ¿Por qué? Porque la sanción va a estar. Vamos a intentar que la sanción no sea del importe que se pretende que sea, vamos a rebajar la sanción y al mismo tiempo vamos a buscar una solución a lo que creo que es más importante, que es el suministro de agua por parte de ese tubo a la agricultura. En su momento hubo un planteamiento, además se puso sobre la mesa allí, que incluso hicieron los agricultores, de pasar el tubo por otro lado. Al final la solución fue hacerlo por allí, de aquella manera. El planteamiento, hacemos dos planteamientos. Primero, la posibilidad de que no esté tan antropizada la zona donde está el tubo, buscar una solución medioambiental para el tubo y poder dejarlo allí. Costas no estaba muy de acuerdo, pero bueno, hicimos un planteamiento de intentar hacer un estudio. La posibilidad de sacar el tubo a otro lado, que conlleva un coste energético mucho mayor y la repercusión de ese coste energético en los agricultores, o la posibilidad de algo intermedio en el que podamos ganar tiempo por un lado para ir buscando soluciones y dar una solución definitiva, además amortiguando la sanción para el Cabildo. ¿Por qué? Porque si no, no es solo la sanción, sino que ese expediente llevará la sanción, la eliminación del tubo y la recuperación del dominio, y eso es lo que se puede ir a unas cantidades que el Cabildo ya decía allí que no podía aceptar. Esa es la situación real del tubo. Podemos hacer un planteamiento distinto, hay que buscar una solución, pero es que encima se dejó, como me decían ahí, es que encima se dejó preparado para poner otro tubo más. Y se hizo una carretera para colocar un tubo de 300, una carretera de 8 metros de ancho, más, bueno, la ejecución no fue la más adecuada, y lo que realmente el Estado tiene es una posición de enfado, y aparte de enfado es, si nosotros dejamos pasar esto, ¿qué imagen vamos a dar al resto de la ciudadanía o al resto de las personas que puedan ejecutar cuestiones en el litoral? Como administración tenemos que ser serios y tenemos que buscar soluciones a ese tubo que no tengan un coste elevado para el Cabildo de La Palma, pero solo la vamos a encontrar si nos sentamos a dialogar, si nos sentamos a enfrentarnos, a irnos de cara, a ponernos a lo bruto o a ir al juzgado. Yo creo que tenemos las de perder. O sea, para que lo entendamos todo, no solo va a ser una multa, o sea, 1.700.000, 2.200.000 o 2,5 millones, da igual, sino que de cualquiera de las maneras hay que recuperar la zona, es decir, hay que sacar el tubo y recuperar la zona. Hay que recuperar la zona. Nosotros el Cabildo plantea una posible solución, que es enterrar el tubo. Ahí el problema, sabes que el problema lo tenemos con la temperatura. Habría que hacer un análisis de la zona para ver si en algún momento determinado, según pase el tiempo, por eso también lo de ganar tiempo, ver si la temperatura en la zona nos permite esconder el tubo, por decirlo de alguna manera, e intentar recuperar la zona con materiales del entorno, y además hay una posibilidad que es hacer proyectos para mejorar ambientalmente también la zona y el acceso a todas las calas que se han generado allí por la Fajana. Bueno, hay varias cuestiones que se han puesto sobre la mesa que yo creo que el Estado es receptivo a la hora de presentar proyectos de recuperación e intentar de esa manera amortiguar el coste que conllevaría la sanción. Y de todas formas también hay una parte de la que nos solemos olvidar, que es la vía penal, que está caminando también. Sí, bueno, eso, la vía penal parece ser que es una parte que ha llevado un grupo contra la decisión que se toma inicialmente, que va por otra vía distinta a la vía administrativa, que es en la que estamos nosotros, y después la vía jurídica de la vía administrativa, que es el contencioso, que es a donde nos iríamos si tenemos que seguir reclamando, pero la realidad es que hay otra vía, que es la vía penal, que ahí ya sí no puedo profundizar porque no la conozco. Mira, vamos a saltar de problema porque tenemos más. Tenemos más. Por ejemplo, los vecinos de Punta Larga, en Fuencaliente. Hay una rueda de prensa convocada para el lunes próximo en Tenerife,
donde se va a explicar un poco las acciones que se van a tomar, porque se van a tomar acciones. ¿Cómo va ese tema, Tony? Bueno, tenemos conocimiento. El problema que estamos teniendo, otra vez en lo mismo que hablábamos al principio, el problema que estamos teniendo en Costas Canarias es que lo que el Estado entiende como competencias propias, entre ellas la recuperación del dominio, la recuperación de esas casas, la demolición y demás, no nos informa de absolutamente nada. Nosotros tenemos información por los propios vecinos, por las asociaciones que vienen a vernos, a ver qué podemos hacer, y en ese sentido sabemos que hay una resolución casi definitiva de la zona de Fuencaliente, de los 2 núcleos que habían allí. Sé que además, por lo que nos ha trasladado el abogado de los afectados, los han condenado en costas judiciales, y entiendo que ellos estuvieron conmigo, el abogado que los representa, les he expuesto un poco qué estamos haciendo nosotros desde el gobierno para intentar ver cómo podemos estructurar la situación de los núcleos en toda Canarias, pero no es de ahora para ahora, y eso nos va a llevar un poco más de tiempo, y lógicamente el Estado está actuando en los expedientes que ya tenía caminando, en este caso además con resolución judicial, que todavía les queda la posibilidad de ir a un nivel judicial superior, pero cuando te sancionan en costas son más complicados irte a un superior. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo les he trasladado que la solución está en la propia Costas Estado, es decir, que a pesar de si tiene una resolución definitiva que pasa en algunos núcleos de Canarias y no la ejecuta, es el único remedio. Si quieren ejecutar y tienen un proyecto de ejecución, pues recuperarán el dominio, pero ahí al final ellos mantienen esa potestad como dueños del dominio público, y nosotros estamos intentando buscar fórmulas para podernos sentar y analizar cada uno de los núcleos a nivel Canarias, pero no está siendo fácil. No está siendo fácil. Una pregunta que va a ser muy genérica pero muy sencilla, bueno, sencilla de contestar, ya veremos. Canarias, y en este caso La Palma, de la que estamos hablando, por su idiosincrasia, por su forma, este grupo de Punta Larga no es el único que hay. Hay muchas más enclaves, emplazamientos de este tipo. ¿Corren peligro los demás? Todo lo que esté dentro del dominio público corre peligro de que lógicamente el Estado quiera actuar. Date cuenta que, por ejemplo, Los Molinos, que fue a mi entrada a la Dirección General, fue el primer núcleo que arranca con esa necesidad de Costas Estado de recuperar el dominio, tiene expedientes del 2008. Entonces hay muchos expedientes, es algo que nunca he entendido, porque a lo mejor es una cuestión mental, de lógica, pero en el dominio público es imprescriptible las sanciones de invasión del dominio público, con lo que podrían estar ahí o ejercerse el derecho de recuperación de dominio cuando el Estado entienda que se debe hacer. Núcleos como esos son muchos, y lógicamente todos en esta situación están en peligro, porque no depende de nosotros. Nosotros estamos intentando, por algún lado, intentar sentarnos con el Estado, decir, oye, vamos a analizar cada uno de los núcleos, a ponerle nombre y apellidos, a saber en qué situación está cada uno y ver qué remedios podemos optar. ¿Por qué? Porque hay un componente añadido a esto que es muy complejo, y es cuando hay un temporal, como hay el otro día, y agrede a un núcleo que está dentro del dominio público, y vas al Estado a decir, oye, tengo que intervenir aquí, te dicen que el mar recupere lo que es suyo. ¿En serio? Claro. ¿Por qué te lo dice? Porque lo que quieren es recuperar el dominio, y si viene el mar y lo recupera, pues a ellos les cuesta menos, ¿no? Eso es un poco la reflexión, pero al final es complicado intervenir en eso. Tenemos que plantearnos la protección de nuestro litoral, lo llevo diciendo desde que entré en la Dirección General. Hay que hacer un planteamiento de gestión y desarrollo en el litoral pensando expresamente en el cambio climático, en el incremento del nivel del mar, en el incremento de los temporales y en la protección de nuestro litoral, porque si no, ya lo he dicho otras veces aquí, somos islas pequeñitas, territorio reducido, que si dejamos que el mar llegue a esos territorios, oye, no te digo a lo mejor como Holanda, que levantan muros para poder vivir dentro, pero que lógicamente tenemos que ir pensando en qué queremos para nuestro litoral de manera general. Hay que irlo pensando y hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, pero realmente lo que queremos para nuestro litoral, yo entiendo que hay que protegerlo, eso creo que en eso estamos todos de acuerdo,
pero es que al final tenemos las manos atadas, porque no tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer con nuestro litoral. Lógicamente, la parte de la recuperación del dominio, igual que el deslinde, se lo ha quedado el Estado para sí, único, es decir, nosotros no intervenimos en absolutamente nada. Estamos haciendo un esfuerzo para que se entienda qué es lo que está pasando, pero no solo pasa en Canarias, ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que quizás Canarias tenga una concentración de núcleos pequeñitos que se dedicaban en algunos casos incluso al comercio en otras épocas en las que vivíamos más directa al mar y no estaba la ley de costas, y ahora se encuentran en situaciones complejas. También es cierto que no ha ayudado mucho a que muchos de los núcleos que tenemos en Canarias, algunos, se hayan orientado al turismo vacacional, porque eso está terminantemente prohibido en el dominio, y eso ha forzado a Costas a intervenir, porque esa situación se produjo en algún núcleo y que hizo que Costas interviniera al final y se fastidiara no esa persona que puso ese inmueble en vacacional, sino se analizará el núcleo completo. La bombilla, por ejemplo, el núcleo de la bombilla, afectado por los gases del volcán y demás, ¿cómo es posible que, siendo lo que es que está afectado evidentemente, se le pida al Estado dinero para hacer un puerto no se sabe para qué? O sea, a ver, es que yo me imagino la cara del Estado cuando dicen, espera, a ver, explícame esto. O sea, me estás pidiendo dinero para algo que es ilegal. O sea, ¿en serio? Bueno, hay una parte que yo no he entendido desde el minuto uno. Primero, en la bombilla hay un pequeño muellito pesquero de hace muchos años, abrigado, con todas las posibilidades para haber hecho un puerto de emergencia, y nos fuimos 50 metros o 100 metros más para allá para hacer son cosas de la vida, Tony. Un puerto distinto. No que hubiese ningún interés, sino que son cosas así. Fallo de cálculo. Bueno, no lo entendí. Es cierto que con la bombilla estamos intentando trabajar la posibilidad de que el Estado entienda la situación de la bombilla como tal. Además, hay en otros sitios núcleos que no están habitados, sino de gente que va a lo mejor en periodos de verano, pero hay otros en los que, y tal y como está la situación habitacional en La Palma, tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento. No hay una posición del Estado, como te decía antes, para entender estas situaciones, con lo que habrá que ver qué va a pasar, pero no está, ya me gustaría que estuviera en nuestras manos la posibilidad de resolverlo. Hay que seguir trabajando en la línea de hacerlos entender, de buscar soluciones para que conviva aquello con la realidad de la ley, o de lo que el Estado entiende que debe ser la aplicación de la ley, y entre todos, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno, pues, intentar buscar soluciones para ello. Pero dependemos un poco de la posición del Estado, en este caso. ¿Y Maldonado en Santa Cruz de la Palma? Maldonado, creo que ahí hay que hacer un trabajo intenso de protección del litoral. Ese sí es claro. Básicamente porque además es un núcleo que lo que está realmente dentro de dominio es solo una franjita muy pequeña dentro de las casas que están más pegadas al mar, en las que además creo que allí ya hemos hablado con el ayuntamiento, tuvimos una reunión técnica el otro día in situ para la estación de bombeo, rodarla y sacarla del dominio, que está en dominio, y pasarla a la zona de servidumbre para poder sacar esa situación del dominio. Creo además que hay que hacer una intervención para mejorar aquel espacio, porque está en la situación en la que está. Todo esto lo pusimos sobre la mesa con Costas y planteamos allí en 3 sitios de la isla, que planteamos analizar la situación de protección del litoral y hacer un esfuerzo entre todas las administraciones para llevar adelante estructuras o infraestructuras de protección. Unas Maldonado, otras Puerto Nao y otras Tazacorte. Creo que esos 3 puntos son claves para el desarrollo de muchas cuestiones. Tazacorte primero, porque mira, en Tazacorte pasa una cosa. ¿Tú crees que es normal que nos pongamos a discutir qué vamos a hacer con el paseo cuando cada vez que viene un temporal se lleva al paseo? O sea, hagamos lo que hagamos, viene un temporal, se lleva al paseo. Si nosotros no protegemos el litoral, ¿qué va a pasar con el paseo? Hagamos lo que hagamos. Que la playa se meta atrás como quieren algunos, que se recupere el paseo un poco más ancho y se metan infraestructuras allí, lo que hagamos. Si no hacemos la protección, entonces vamos a dar de discutir. Lo primero que tenemos que centrarnos todos es en proteger el puerto de Tazacorte. Cuando esté protegido, discutimos el resto. Nosotros además, junto con Puertos Canarios, que lo tenemos allí tenemos un condicionante específico, que es
porque tenemos una zona que es irrepetible en Canarias, que es una playa, que es de dominio marítimo terrestre, un puerto que es Puertos Canarios y una fajana. Y la intención es borrar las líneas con Puertos Canarios, que está dentro de nuestra misma consejería. Me he sentado con el director general de puertos para intentar buscar alternativas y convertir en el puerto de Tazacorte como un puerto referente con todo lo que lo rodea, con la playa y con las soluciones que podamos dar para la fajana. Puerto Nao ya sabemos lo que es el más avanzado que está. El dique está en estudio, está muy avanzado, estuvo en su momento con dinero y con dique, pero vino alguien de medio ambiente del Estado y por un caracol o algo así se cargó aquel proyecto. Ahora se está elaborando un proyecto nuevo, se va a hacer una intervención en la punta, debajo del hotel, por toda la situación que ha habido con el mar. Allí el Estado también se estaba poniendo un poco cabezón con las líneas, estamos en esa tesitura, y el dique de Maldonado tiene que plantearse como una continuación del paseo que ya existe y caminar hacia el norte y al mismo tiempo proteger y además que sirva de zona de desarrollo de la ciudad hacia el norte. Estas tres cuestiones yo creo se pusieron sobre la mesa en la reunión con el amparo tanto del gobierno como del cabildo y entiendo que de los municipios también debe ser. Y otra de las cosas que hablamos, que ya lo estuvimos viendo el otro día, es la zona de Breña Baja, Breña Alta, la zona de los Guinchos, que el otro día íbamos a verlo porque el temporal generó situaciones complejas. Imagínate si no pueden entrar los camiones cisternas, ¿qué pasa con la luz en esta isla? Somos así y apagamos. Por ejemplo. Pues en eso estamos. Antonio Acosta, director general de Costa, pues muchísimas gracias por explicarnos un poquito las cosas. Bueno, a mí me quedan 3 años de lucha. De mucha intensidad, de lucha sobre todo. Es agotador, pero yo creo que recompensa muchas veces cuando sabes que estás haciendo algo bueno. Yo digo que estoy estructurando un área para que lo disfrute otro, porque son 4 años en el que tienes que dar forma. No tengo el personal que tengo que tener, no tengo el dinero que tengo que tener presupuestariamente, pero estamos trabajando en ello. A mí esas cosas nunca me han importado, pero he aprendido mucho en un año y espero seguir aprendiendo en estos 3 y espero poder seguir explicándoselo a la gente para que la gente cada día lo entienda más y entienda además, y esto es muy importante tanto para las otras administraciones como para los vecinos de estas islas, entienda además que o estamos juntos o vamos muy mal. Porque la visión que tenemos de Canarias en el litoral, los canarios, no es la visión que tiene el Estado del litoral canario. Y tenemos que hacer un esfuerzo de mucho trabajo, de mucha negociación y de mucho esfuerzo por parte de todas las administraciones. Tony, lo dicho, un placer como siempre tenerte aquí en Palmero. A ti, muchas gracias. A ustedes les digo, porque lo de siempre, que llegamos hasta aquí. Pero estuvo bien, ¿eh? No fallen, sigan ahí, gracias.